Era una de esas noches que prometía ser larga y solitaria. Había tomado la carretera de Puebla hacia Oaxaca, un trayecto que conocía como la palma de mi mano, pero que nunca dejaba de impresionarme por sus paisajes nocturnos. Aunque había recorrido esta ruta incontables veces, siempre había algo inquietante en el aire, una sensación que no podía sacudirme de encima, especialmente después de anochecer. Comenzaba mi relato en una época donde mi vida era muy diferente. Por aquel entonces, servía en el ejército, recorriendo caminos y territorios que pocos osarían aventurarse. Aquellas experiencias me habían curtido, haciéndome creer que no había nada en este mundo que pudiera sorprenderme o asustarme. Pero lo que me sucedió en esa carretera, aquella noche, desafió todo lo que sabía y entendía sobre la realidad. Había escuchado historias, por supuesto. Los veteranos del volante a menudo compartían cuentos sobre figuras sombrías y sucesos inexplicables que plagaban las carreteras mexicanas de noche. Sin embargo, siempre había descartado esas historias como productos de la imaginación o trucos de la mente fatigada. Eso fue hasta que me encontré con el perro negro. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. La carretera estaba desierta, iluminada solo por la luna y las estrellas, y por supuesto, los faros de mi camión. La radio emitía un zumbido constante de estática mezclado con fragmentos de música, creando una banda sonora casi surrealista para mi solitario viaje. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Corría a la par de mi camión, a unos cuantos metros en el campo que bordeaba la carretera. Un perro de un negro tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto, con ojos que brillaban con un resplandor rojizo y sobrenatural. Su presencia era tan imponente que por un momento olvidé seguir conduciendo, hipnotizado por esa bestia corriendo a mi lado. Sacudiendo la cabeza, intenté concentrarme en la carretera, convenciéndome de que estaba viendo cosas, quizás producto del cansancio o la monotonía del viaje. Pero cada vez que miraba hacia el lado, allí estaba, manteniendo el paso con una facilidad sobrenatural. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un miedo primitivo apoderándose de mí. En mi carrera militar me había enfrentado a situaciones de vida o muerte, pero nada se comparaba con el terror que sentía en ese momento. Decidí aumentar la velocidad, esperando dejar atrás a la criatura. Sin embargo, sin importar cuánto aceleraba, el perro se mantenía al mismo ritmo, como si estuviera jugando un juego macabro. La carretera se curvaba peligrosamente y sabía que si no me concentraba, podría terminar en un accidente. A pesar de mi determinación, una parte de mí no podía dejar de mirar al perro, temiendo lo que podría suceder si de repente decidiera atacar. Fue entonces cuando ocurrió. En un abrir y cerrar de ojos, el perro se lanzó hacia la carretera, justo delante de mi camión. Instintivamente, giré el volante para evitarlo, perdiendo el control del vehículo. El mundo giró a mi alrededor, un torbellino de luz y oscuridad, mientras el camión se deslizaba por la carretera, finalmente volcándose con un estruendo ensordecedor. Cuando recuperé el sentido, estaba atrapado en la cabina, mi cuerpo dolorido y mi mente en estado de shock. Lo primero que hice fue buscar al perro, pero había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Con esfuerzo, logré salir del camión y pedir ayuda, temblando no solo por el frío de la noche, sino por el miedo a lo desconocido. La ayuda llegó horas después, y aunque me recuperé de mis heridas físicas, la experiencia dejó una cicatriz en mi mente que nunca ha sanado. He intentado encontrar explicaciones lógicas, convencerme de que fue solo un animal salvaje y que mi mente cansada exageró su apariencia y tamaño. Pero en lo profundo de mí, sé que lo que vi aquella noche no era de este mundo. Desde entonces, he escuchado a otros contar encuentros similares, siempre en la misma carretera, siempre con el mismo perro negro de ojos rojos. Algunos dicen que es el guardián de las almas perdidas en esa ruta, otros creen que es un presagio de muerte. Lo único que sé con certeza es que hay cosas en este mundo que desafían la explicación
y que algunas carreteras guardan secretos más oscuros de lo que jamás podríamos imaginar. Ahora, evito esa carretera siempre que puedo, y cuando no tengo más remedio que tomarla, conduzco con una mezcla de miedo y respeto, siempre atento a las sombras que me rodean, porque aunque nunca he vuelto a ver al perro negro, sé que sigue allí, corriendo en la oscuridad, esperando el momento para cruzarse en el camino de otro viajero desprevenido. La primera vez que escuché sobre la Cruz de los Sin Nombre fue en una cantina de Veracruz, un lugar frecuentado por traileros que comparten historias para pasar el tiempo entre carga y carga. Era una noche calurosa, el aire estaba impregnado de sal y el sonido de las olas rompía la monotonía de las conversaciones. Allí, entre tragos de cerveza y el humo de los cigarrillos, un veterano del camino, con más años en la carretera que yo de vida, me contó sobre un tramo olvidado por Dios, donde los objetos personales de los conductores desaparecen como tragados por la tierra. Al principio, tomé la historia como otra leyenda urbana, un cuento más para espantar a los novatos. Sin embargo, algo en la forma en que aquel hombre hablaba, con un tono serio y ojos que parecían mirar a través del tiempo, me hizo reconsiderar. Me dijo que la cruz estaba en una carretera poco transitada de Veracruz, rodeada siempre de una niebla espesa que parecía engullir todo a su paso, incluso el valor de los más valientes. Unos meses después, por azares del destino, o quizás por la curiosidad que me roía por dentro, me encontré frente a la decisión de tomar una ruta que pasaría cerca de aquel lugar mítico. Era una noche sin luna, el cielo estaba cubierto de nubes que amenazaban con desatar una tormenta en cualquier momento. La carretera, solitaria y silenciosa, parecía conducirme hacia algo desconocido. A medida que me acercaba, una niebla densa comenzó a cubrirlo todo, limitando mi visión a unos pocos metros frente al camión. Recordé las palabras del viejo trailero y por un momento dudé en continuar. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Cuando llegué al lugar marcado por las coordenadas que había anotado en un viejo mapa, reduje la velocidad. A través de la niebla, pude distinguir la silueta de una cruz a un lado de la carretera. Era una estructura sencilla, de madera desgastada por el tiempo, con varios nombres grabados en su superficie. Alrededor, la niebla se movía de manera extraña, como si estuviera viva. Decidí detenerme, impulsado por un deseo irracional de investigar. Apagué el motor y el silencio se apoderó de todo. Un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta del camión y bajé, el suelo húmedo bajo mis pies y el aire frío rozando mi piel. Me acerqué a la cruz y mientras examinaba los nombres grabados, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Eran nombres de personas que, de alguna manera, sentí que conocía, aunque sabía que era imposible. Fue entonces cuando noté que mi reloj, un regalo de mi padre, ya no estaba en mi muñeca. Busqué frenéticamente en mis bolsillos, en el suelo, alrededor de la cruz, pero fue en vano. El reloj había desaparecido sin dejar rastro. Confundido y cada vez más inquieto, decidí que era hora de marcharme. Pero al volver hacia el camión, me di cuenta de que las llaves, que siempre llevaba colgadas en un mosquetón en mi cinturón, también habían desaparecido. Mi respiración se aceleró y por un momento el pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado en aquel lugar, sin manera de comunicarme o pedir ayuda. La situación me obligó a recurrir a mi entrenamiento militar, enfocándome en mantener la calma y buscar soluciones en lugar de ceder al miedo. Decidí esperar hasta el amanecer, esperando que la luz del día disipara la niebla y con ella la sensación opresiva que me rodeaba. Me refugié en la cabina del camión, usando un pedazo de alambre para encender el motor y mantenerme caliente. Pasé la noche en vela, saltando al menor ruido, imaginando sombras moviéndose en la niebla. Pero nada ocurrió. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a disipar la niebla, salí del camión y volví a revisar el área alrededor de la cruz. No había señales de mis objetos perdidos, pero, milagrosamente, encontré las llaves del camión tiradas en el suelo,
a unos metros de donde estaba seguro de haber buscado antes. Sin perder tiempo, arranqué el camión y conduje fuera de allí, prometiéndome nunca volver a desviarme de las rutas conocidas. La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Fue simplemente una coincidencia? ¿O había algo en aquel lugar, algo que no podemos entender, que se llevó una parte de mí? A lo largo de los años, he vuelto a pasar por carreteras solitarias y he escuchado más historias de otros conductores, cada una con sus propios misterios y advertencias. Pero ninguna ha impactado en mí de la manera que lo hizo la cruz de los sin nombre. Ahora, cuando me encuentro con jóvenes traileros ansiosos por aventuras, les comparto mi historia, no para asustarlos, sino para recordarles que, en ocasiones, es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Era una de esas noches claras y estrelladas donde el aire fresco de la Sierra de Guerrero parecía cortar la oscuridad con facilidad. Llevaba más de una década recorriendo las carreteras de México, pero aquel camino en particular siempre había tenido un halo de misterio que ni los más escépticos podían ignorar. Mi historia comienza de manera retrospectiva, en una época donde mi escepticismo frente a los cuentos y leyendas locales era tan sólido como el acero de mi camión. Recuerdo que había partido de la Ciudad de México con destino a Acapulco, transportando una carga que debía ser entregada antes del amanecer. Aunque la ruta por la autopista del Sol es la más rápida, decidí tomar la antigua carretera por la sierra, buscando evitar el tráfico y tal vez inconscientemente añadir un poco de emoción a mi viaje solitario. Mi camión rugía con fuerza, cortando la brisa nocturna mientras ascendía por los sinuosos caminos de montaña. Todo transcurría con normalidad hasta que, aproximadamente a la mitad del camino, noté como una sombra gigantesca cruzaba rápidamente sobre mí, oscureciendo la luz de la luna por un instante. Al principio, pensé que se trataba de una nube pasajera, pero el silencio que siguió fue antinatural. Los sonidos de la noche se apagaron como si alguien hubiera girado el dial de volumen de la naturaleza hasta dejarlo en cero. Fue entonces cuando los dispositivos electrónicos de mi camión empezaron a fallar. El tablero de instrumentos parpadeaba erráticamente y la radio, que hasta ese momento reproducía un viejo corrido, se apagó completamente. Intenté mantener la calma, atribuyendo el fenómeno a alguna avería eléctrica temporal, pero en lo profundo de mi ser, una voz me advertía que había algo más en juego. La sombra volvió a pasar sobre mí, esta vez más lentamente, y pude distinguir claramente la forma de un águila gigantesca proyectada contra el cielo nocturno. Su envergadura era tal que parecía capaz de engullir mi camión en un solo bocado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, detuve el camión al lado de la carretera, esperando que el reinicio de los sistemas eléctricos me permitiera continuar. La espera se sintió eterna, en un silencio solo interrumpido por el ocasional crujido de la vegetación circundante. Entonces, en la oscuridad, vi algo que desafiaba toda lógica. Una figura humana, o eso parecía, parada a unos metros de distancia, observándome fijamente. Me armé de valor, decidido a enfrentar lo que fuera. Al abrir la puerta del camión, la figura comenzó a desplazarse hacia mí, pero no de una manera que hubiera esperado. No caminaba, sino que parecía flotar ligeramente sobre el suelo, sin hacer ruido alguno. A medida que se acercaba, pude distinguir rasgos indígenas en su rostro, adornado con lo que parecían ser plumas de águila. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la luz de la luna de una manera sobrenatural. El guardián de la montaña, susurró una voz en mi mente, aunque sus labios no se movieron. Respeta su dominio y te permitirá pasar. Confundido y aterrorizado, asentí, sin estar seguro de haber pronunciado palabra alguna. La figura asintió a su vez, y con un gesto de su mano, la sombra del águila volvió a cruzar el cielo, esta vez alejándose hacia las profundidades de la sierra. De repente, los sonidos de la noche volvieron a llenar el aire, y los sistemas electrónicos de mi camión revivieron como si nada hubiera ocurrido. Con el corazón aún desbocado,
pero sintiendo una extraña calma, reanudé mi viaje. El resto del camino transcurrió sin incidentes y logré entregar la carga a tiempo. Desde esa noche, mi percepción sobre la realidad y los antiguos mitos de las tierras que recorro cambió para siempre. A menudo me pregunto si lo que viví fue un encuentro real o simplemente el producto de la fatiga y la soledad de la carretera. Pero cada vez que paso por la Sierra de Guerrero, no puedo evitar mirar al cielo, buscando la sombra del águila y recordando el respeto que debo a esos antiguos guardianes de la montaña. Esa experiencia me enseñó que, en las carreteras de México, no solo transportamos bienes de un lugar a otro, sino que también navegamos por un mundo donde lo tangible se entrelaza con lo espiritual, donde cada curva puede revelar algo más allá de nuestra comprensión. Y aunque he seguido recorriendo esas carreteras durante años, siempre con la misma cautela y respeto aprendidos aquella noche, sé que hay historias esperando en cada sombra, listas para ser descubiertas por aquellos dispuestos a escuchar. En los vastos y solitarios caminos del Istmo de Tehuantepec he encontrado mi segundo hogar. La carretera ha sido mi compañera constante, mi medio de vida, transportando mercancías de un extremo al otro de México. Soy trailero, un oficio que heredé de mi padre y que, con orgullo, he desempeñado durante más de 20 años. Sin embargo, hay historias que se graban en el alma, experiencias que desafían la lógica y que, a pesar del escepticismo inicial, te obligan a cuestionar la realidad misma. Esta es una de esas historias. Era una tarde típica de verano, con el sol comenzando su descenso y pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Me encontraba en uno de mis viajes habituales, atravesando el Istmo de Tehuantepec, esa estrecha franja de tierra que separa el Golfo de México del Océano Pacífico. Mi tráiler llevaba una carga importante de electrodomésticos destinados a la ciudad de Oaxaca. La ruta era conocida, la había recorrido innumerables veces, tanto que podría hacerla con los ojos cerrados. Sin embargo, aquel viaje se sentiría diferente. Mientras avanzaba, la radio comenzaba a fallar, un fenómeno no tan raro dadas las condiciones del lugar, con sus abruptos cambios de altitud y su vegetación densa. Pero esta vez, la estática no daba paso a la claridad habitual. En su lugar, comenzó a escucharse un silbido, suave al principio, casi imperceptible, pero gradualmente se hizo más claro, más melódico. Intenté sintonizar otra estación, pero el dial parecía tener vida propia, regresando siempre al origen de aquel sonido. El silbido se transformó, adquiriendo una cualidad casi hipnótica. No era un sonido molesto, sino todo lo contrario. Tenía una belleza etérea, como si de otro mundo se tratase. Pero lo más desconcertante era la sensación de que el silbido llevaba un mensaje, una invitación formulada en un lenguaje sin palabras que de alguna manera podía entender. Me instaba a desviarme del camino principal, a adentrarme en una de las numerosas rutas secundarias que atraviesan la región. La racionalidad me decía que siguiera mi camino, que ignorara la llamada, pero la curiosidad, ese impulso tan humano, se apoderó de mí. Tomé un desvío, uno que no recordaba haber visto antes, como si la carretera misma hubiese cambiado, adaptándose al mensaje del viento. A medida que me adentraba, la señal de mi teléfono desaparecía y el paisaje cambiaba, volviéndose más salvaje, más antiguo. El sol ya había caído y la oscuridad llenaba rápidamente el espacio, solo roto por los faros de mi tráiler. Continué, guiado únicamente por el silbido, que ahora parecía venir de todas direcciones, envolviéndome en un abrazo sonoro. La carretera se estrechaba, obligándome a reducir la velocidad hasta casi ir a paso de hombre. Entonces el silbido cesó de golpe, dejando un vacío ensordecedor. Me encontraba en una especie de claro, rodeado de árboles centenarios que parecían vigías de otro tiempo. Apagué el motor, sumido en una mezcla de asombro y aprehensión. La tranquilidad era tal que se podía escuchar el crujir de las ramas y el susurro de las hojas. No había vuelta atrás. La carretera por la que había venido parecía haber desaparecido, engullida por la selva.
Decidí esperar hasta el amanecer, con la esperanza de que la luz del día me ofreciera alguna solución. La noche en el istmo es un concierto de sonidos naturales, pero esa vez había algo más, un susurro apenas perceptible, como si la naturaleza misma intentara comunicarse. No eran palabras, pero el mensaje era claro, estaba siendo observado. Con el primer rayo de luz, mi realidad tomó un nuevo giro. El paisaje que me rodeaba no se parecía en nada a lo que conocía del istmo de Tehuantepec. Era como si hubiera sido transportado a otro lugar, a otra época. No había señal de la carretera por la que había llegado, solo un sendero estrecho que se adentraba aún más en la selva. Guiado por una mezcla de instinto y resignación, seguí el sendero a pie, dejando atrás mi tráiler. Cada paso me llevaba más profundo, y la sensación de ser observado se intensificaba. Pero no sentía miedo, sino una extraña paz, como si estuviera exactamente donde debía estar. Tras lo que parecieron horas, el sendero me llevó a una pequeña aldea oculta en la selva, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Sus habitantes me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero me acogieron sin palabras, como si esperaran mi llegada. Me enseñaron a vivir de la tierra, a entender los ciclos de la naturaleza y a cambio compartí historias de mi mundo, de la carretera y de la vida más allá de la selva. Con el tiempo, el silbido del viento regresó, pero ya no como una llamada, sino como un recordatorio de que existen conexiones entre todos los seres, visibles e invisibles, y que algunas veces solo hace falta escuchar. Nunca supe cuánto tiempo pasé en aquella aldea. Eventualmente, guiado por los mismos que me habían acogido, encontré el camino de regreso a mi realidad, a mi camión, abandonado y cubierto de enredaderas, como si hubiera pasado mucho más tiempo del que podía recordar. Volví a mi vida en la carretera, pero algo en mí había cambiado. A menudo, cuando el viento sopla fuerte y la radio comienza a fallar, sonrío, recordando que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos escuchar. Y en esos momentos siento una profunda gratitud por haber escuchado el silbido del viento. Era una de esas noches en las que el invierno parece morder los huesos con su aliento gélido, una noche que recordaré por el resto de mis días. Mi nombre es Marco, y durante años mi vida ha transcurrido sobre el asfalto, bajo el cielo estrellado de Chihuahua, guiando mi fiel tráiler a través de las vastas extensiones de México. Nunca creí en fantasmas ni en historias de aparecidos, hasta aquella fría madrugada que cambió mi percepción de la realidad. Había partido de Ciudad Juárez con destino a Chihuahua capital, una ruta que había recorrido innumerables veces. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por la luna llena que se asomaba entre nubes esporádicas. A medida que avanzaba, una niebla espesa comenzó a deslizarse sobre el camino, como un manto que pretendía ocultar el mundo a mis ojos. Era común en esta época del año, pero nunca dejaba de ser inquietante. Manteniendo la velocidad a un nivel prudente, me adentré en la niebla, atento a cualquier obstáculo que pudiera surgir de la nada. Fue entonces cuando lo vi, una figura pequeña, inmóvil en medio de la carretera. Al acercarme, la silueta tomó forma y no podía creer lo que mis ojos veían. Era un niño, parado solo en medio de la nada, envuelto en la neblina. Mi corazón se aceleró, no solo por la sorpresa, sino por el miedo a lastimarlo si no frenaba a tiempo. Con un esfuerzo, detuve el tráiler a pocos metros de él. Abrí la puerta y bajé, sintiendo el frío morder mi piel. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí a estas horas? No hubo respuesta. El niño se quedó mirando hacia donde venía, como si no me hubiera escuchado. Me acerqué, cada paso resonando en el silencio que nos rodeaba. Vamos, sube, te llevaré a un lugar seguro. Todavía no respondía. Extendí mi mano, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, el niño se desvaneció ante mis ojos, como si fuera absorbido por la niebla. Quedé parado allí, con la mano extendida, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miré a mi alrededor, pero solo había niebla y silencio. No había rastro del niño,
ni huellas en el asfalto, nada. Subí de nuevo al tráiler, mi mente girando en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Había sido una alucinación? No, estaba seguro de lo que vi. Encendí el motor y continué mi camino, pero la sensación de que algo o alguien me observaba desde la niebla no me abandonó. Durante el resto del viaje, mi mente jugó trucos conmigo. Veía sombras moverse en el límite de mi visión, escuchaba susurros que eran arrastrados por el viento. Cada kilómetro me hacía cuestionar mi cordura, hasta que finalmente llegué a mi destino, exhausto y confundido. Decidí no hablar de ello. ¿Quién me creería? Un trailero cansado viendo fantasmas en la carretera. Pero el incidente se quedó conmigo, arraigado en mi ser de una manera que no podía ignorar. Comencé a investigar, buscando historias similares, y lo que encontré me heló la sangre. Había leyendas, relatos de viajeros y conductores que habían visto al niño de la niebla en esa misma carretera, cada uno con una historia similar a la mía, y todos marcados por la experiencia. Lo que más me perturbaba era la consistencia en los relatos. Todos describían al niño de manera similar, su aparición en la niebla y su repentina desaparición. Empecé a entender que no había sido víctima de mi imaginación ni de un engaño de la fatiga. Había encontrado algo que no pertenecía a nuestro mundo, un misterio envuelto en la bruma de la carretera. Esta experiencia me transformó. Ya no soy el escéptico que era antes. Ahora sé que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven, misterios que se esconden en la niebla, esperando ser descubiertos. Cada vez que me enfrento a esa carretera, siento una mezcla de temor y fascinación, preguntándome si volveré a encontrarme con el niño de la niebla. Aunque parte de mí desea entender, otra parte prefiere dejar algunos misterios sin resolver, respetando los secretos que la carretera elige guardar.